Antes de empezar con el video, nos gustaría mandar un saludo a Ilene por el 10 de diciembre, a Takuma Tamaki por el 6 de diciembre, a Camila por el 11 de diciembre, a Milagros, a Liliana por el 16 de diciembre y a Valkyria. Muchas felicidades y ahora sí, sin más, espero que disfruten del siguiente video. Cuando dos villanos se encuentran. It's a dance with the devil, a spin in the dark, a sly little gamble, a dangerous spark. Capítulo 8. El encantador gran príncipe. A step too close. What else could I do? Se dijo que el otrora temible Gran Duque se había vuelto más humano. Durante la primera mitad del año, el Gran Ducado de Bian no se había manchado de sangre como en los viejos tiempos, pero las estaciones siempre cambian, y con la llegada del otoño, una atmósfera extraña volvió a instalarse sobre la región. A medida que el clima enfriaba, también comenzaron a correr rumores que no eran del todo infundados. El Gran Duque y su esposa habían tenido una fuerte disputa. Ya no se hablaban y hacía tiempo que no se veían ni compartían una sola comida juntos. ¿Qué fue lo que pasó? Todo cambió después de que Atalante obligara a Lionel a tomar el antídoto. Aquella noche, después de confesarle todo, la bala que Lionel disparó no le atravesó el corazón, sino que dejó una marca ennegrecida en la cama que compartieron. Y después de esa noche, Lionel nunca volvió a los aposentos conyugales. Sin embargo, aunque no la mató, tampoco la depuso como su gran duquesa. Y al principio Atalante se aferró tontamente a la esperanza de que quizá aún quedaba algún pequeño fragmento de afecto dentro de él, pero exactamente un mes después, esa frágil esperanza se había desmoronado en polvo. El despiadado Gran Duque de Bian simplemente había vuelto a ser el mismo. Fue una catástrofe perfecta. Entonces, una mañana, él apareció frente a ella como una alucinación, pero el marido de ahora solo le fruncía el ceño profundamente. Un murmullo inquieto estalló entre las sirvientas justo cuando Atalante levantó la mano para tocarlo, y al percatarse de su nerviosismo, se detuvo, y estaba por retirar la mano cuando el agarre firme de Lionel se cerró alrededor de su muñeca, acompañado de una expresión fría. ¿A quién crees que estás tocando tan libremente? Las palabras cortantes la hicieron morder desesperadamente las emociones que le subían al pecho. Lionel chasqueó la lengua disgustado por su falta de respuesta, y no pasó mucho tiempo antes de que él se girara y la arrastrara con él bajo las miradas asombradas de las sirvientas. Y en el momento que la puerta se cerró tras ellos, Atalante había esperado caer vergonzosamente sobre el frío mármol. Pero pasaron segundos y no sintió dolor. Solo cuando abrió los ojos se dio cuenta de que había caído sobre la cama, la misma cama que una vez compartieron. Su Alteza, lo llamó ella. Otra vez, Su Alteza. Lionel murmuró algo confuso mientras repasaba descuidadamente sus ojos temblorosos. Incluso ahora, incluso con esa expresión helada, su corazón seguía latiendo con fuerza. Estaba completamente más allá de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué no me has echado? ¿Y tú? ¿Por qué no vuelves a ser como antes? Igual a la noche en la que viniste a matarme. Ante su comentario con un tono de risa, el rostro de Atalante se puso pálido, pero pese a sus labios temblorosos, ella continuó. Ahora sabes todo lo que hice, bebiste el antídoto, tú ya no me quieres más, así que ¿por qué dejas que siga aquí como si no hubiera pasado nada? Las preguntas «¿aún me quieres?», aunque sea solo un poco, estaban en la punta de su lengua, pero ni siquiera hubo tiempo para preguntar porque de pronto ya ni siquiera hubo espacio para pensar o alejarse. Antes de darse cuenta, Lionel se había inclinado sobre ella y la estaba besando. Atalante respondió con tanta desesperación que deseó poder dejar de respirar por completo, pero justo antes de que pensara que podría asfixiarse, los labios que la habían consumido sin piedad se apartaron como si todo hubiera sido una mentira. ¿Te gusta? Su respiración implacable susurraba en su oído. Atalante asintió sin dudarlo. Orgullo. Eso hacía mucho tiempo que había sido abandonado en las calles de la capital. Lionel guardó silencio un momento, como si considerara su respuesta sincera. ¿Por qué? Porque te quiero. Amor. Lionel resopló mientras repetía las palabras de Atalante. Entonces, ¿por qué me hiciste beber el antídoto? Eso también fue porque te quiero. ¡Tonterías! Se burló él completamente indiferente. Preguntaste por qué te había mantenido con vida. Él esbozó una sonrisa sardónica. Como si intentar asesinar al Gran Duque de Bian no fuera suficiente. Tuviste que darme una droga absurda y engañarme de la forma más cruel posible. Entonces pensé, ¿cuál sería la forma más cruel de castigarte? Ella lo miró desde abajo con cautela. Podría haberte hecho despedazar miembro por miembro y exponer tus restos por todo el Gran Ducado, y el resto a alimentar a las bestias. Pero estabas tan dispuesta a aceptar la muerte que obviamente eso no habría sido un buen castigo.
¿verdad? Lionel se acercó a ella y la tomó de la barbilla. Como bien sabes, soy tacaño con las recompensas, pero meticuloso a la hora de castigar. No puedo imponer a una criminal como tú a la misma pena trivial que otros. Y tras mucha deliberación, he decidido el castigo perfecto para ti. ¿Quién se atrevió a decir que me ama sin saber cuál es tu lugar? Sus labios se curvaron en un arco tentador. Atalante permaneció en silencio esperando su juicio. A partir de ahora, compartirás alcoba conmigo. Permanecerás a mi lado en todo momento, ya sea para las comidas o el trabajo. Segundo, cuando me apetezca te besaré y no tendrás derecho a negarte. Lo mismo ocurre con todo lo que vaya más allá de eso. La protesta de Atalante nunca tuvo oportunidad de despegar, ya que su gran mano cubrió inmediatamente sus labios. Tercero, igual que ahora, me dirás que me quieres todos los días, pero nunca te corresponderé. Lionel entonces la sentenció con el castigo más cruel, su voz impregnada de un siniestro atractivo. Vivirás a mi lado el resto de tu vida como Atalante Bianc. Las lágrimas asomaron en los ojos de Atalante mientras apenas logró apartar su mano y suplicar: «Solo mátame en su lugar, por favor». Pero incluso ante su desesperada súplica, Lionel no mostró signo de piedad. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo podría matar a mi hermosa esposa con mis manos? Fingiendo sorpresa exagerada, Lionel le rodeó suavemente el cuello con ambas manos. Pase lo que pase, te has convertido en mi esposa y no tengo intención de soltar lo que es mío. En ese momento, la locura que irradiaba el hombre que le sujetaba la garganta era inconfundible. El castigo que ideó fue demasiado efectivo, y día tras día, Atalante se desmoronó tanto en cuerpo como en mente. Pero el amor que sentía por él la arrastró cada vez más profundo en un abismo sin fondo, y esa noche, como siempre, Lionel se levantó de la cama justo después de que ella alcanzara el éxtasis, y mientras veía cómo su espalda ancha se retiraba bajo la luz de la luna, Atalante lo llamó y le pidió que se quedara con ella. Lionel se detuvo por un instante, pero no volvió la mirada hacia su esposa. Simplemente salió del dormitorio y se quedó allí, frente al pasillo vacío, como si estuviera completamente perdido. Así fue hasta que una voz lo llamó. Era Agnes. Lionel la observó imperturbable mientras la mujer explicaba que Paul había desaparecido hacía un mes ya, pero él respondió con total indiferencia, como si solo hablara de un objeto extraviado. Y cuando ella insinuó que Su Alteza nunca dejaba ir a quienes le pertenecían, Lionel simplemente dijo que Paul nunca fue suyo. Su frialdad era tan sólida que resultaba imposible discutirla. Entonces Agnes reunió valor y mencionó lo que nadie más se atrevería. «Deje de tratar así a Su Alteza. La salud de la señora está deteriorándose. Hace poco ni siquiera podía comer. El médico dijo que si esto continúa puede que ella nunca pueda tener un hijo». Eso no suena tan mal. Los dos no somos aptos para ser padres. Lionel habló con un tono ligero y burlón, con un rostro indiferente, como si esa revelación no tuviera importancia para él, como si hubiera vuelto a ser la persona que era antes de conocer a Atalante. Agnes intentó hacerlo entrar en razón, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire cuando sintió el frío metal en su cuello. Si dices una palabra más, te mataré ahora. No había mentira en su amenaza, pero a pesar de eso, Agnes cerró los ojos como si se armara de valor y habló. «Sea honesto, Alteza. ¿Eres feliz cuando estás con ella? ¿Aún la amas?» Pero la pregunta planteada, aún arriesgando su propia vida, quedó simplemente sin respuesta. A la mañana siguiente, el Gran Ducado despertó con el llanto de las doncellas. Atalante, que llevaba días sin poder abrir los ojos, finalmente recobró la conciencia al escuchar ese alboroto. Lionel, que estaba a su lado, le ordenó que volviera a dormir, evitando responder cualquier pregunta sobre lo que ocurría afuera, pero las voces de los pasillos se hicieron inevitablemente claras. Las criadas lloraban por el destino de Agnes. Atalante no necesitó una explicación, y entendió inmediatamente qué había sucedido y quién lo había hecho. «La mataste». Pero Lionel solo guardó silencio, y esa ausencia de respuesta fue suficiente para confirmarlo. Aún así, Atalante reunió fuerzas para recordarle que las vidas perdidas por mano propia nunca volverían. Extendió la mano hacia él, repitiendo el gesto que una vez Lionel tuvo con ella, pero él se apartó y se levantó mientras soltaba. No te preocupes, aunque acabe matando a todos en Bianc, me aseguraré de mantenerte con vida. Después de eso salió de la habitación y cerró la puerta de un portazo. Atalante la observó por un largo rato, pero todo lo que podía pensar en ese momento era en el rostro de Agnes, que nunca más volvería.
¿Qué había sido de Agnes? ¿Cuál era el pasado de Lionel? Atalante no tenía forma de averiguarlo. Tras perder el favor del Gran Duque, cualquier intento de investigar se volvió imposible, y con cada día que pasaba, Lionel parecía más hermoso y más cruel. Le mostró sin palabras cómo había sido el Gran Ducado antes de su llegada, y por qué incluso las figuras más influyentes del imperio temían pisar ese territorio. Un gobernante que juzga sin emoción es más peligroso que uno guiado por la ira, pensó. Las noticias de Argo dejaron de llegar. Incluso su correspondencia con Jenna se interrumpió tras la desaparición de Yuffie. Atalante estaba completamente sola y aislada. Dormía junto a Lionel por las noches compartiendo el mismo espacio, la misma piel, el mismo calor. Pero el aislamiento solo se hacía más profundo. Y entonces, en medio de aquellos días asfixiantes, ocurrió algo inesperado. El antiguo artefacto que no usaba desde que llegó al Gran Ducado emitió una señal. Por un instante creyó que sería Jenna, Davon, Mia o quizá Yuffie, pero la emoción se disipó al ver el rostro de la princesa Diana, quien fue bastante directa. Ella sabía que Lionel había cambiado. Por un instante Atalante casi preguntó ¿cómo lo sabía? Y en respuesta Diana solo le dijo que le contaría todo siempre que ella fuera a la capital. De hecho, ya había enviado discretamente un carruaje para recogerle, y con esas últimas palabras la conexión se cortó. Atalante se quedó mirando su reflejo en la superficie del artefacto durante mucho tiempo. Así fue hasta que sintió la presencia de Lionel, pero incluso al encontrarse con la mirada indiferente de su marido, una sensación desconocida creció en su interior. La capital apenas empezaba a cubrirse con los primeros tonos otoñales, pero en el norte ya caía la primera nevada, y aún así, lo único que parecía nevar dentro del Gran Ducado eran rumores. Las preguntas sobre qué había pasado entre los duques rodaba de boca en boca, y al final todos llegaron a la misma conclusión: el amor también tiene fecha de caducidad. El silencio en los pasillos hacía que la ausencia de Agnes pesara todavía más, proyectando una sombra tenue pero constante en los rostros de quienes trabajaban allí. Ese ambiente solo cambió cuando un nuevo cocinero llegó al salón de servicio e hizo una reverencia impecable. Su nombre era Dani. Rubel lo había seleccionado mediante una prueba de sabor a ciegas, así que las expectativas eran altas. Dani respondió con modestia, asegurando de que se esforzaría por adaptarse al paladar de su Alteza, pero la actual jefa de doncellas le recordó que lo más importante eran los gustos del Gran Duque y, de paso, su conocida devoción por su esposa. El muchacho tensó los labios apenas cuando escuchó eso, pero enseguida recuperó la compostura. La mujer entonces notó algo extraño. Ese muchacho, a pesar de estar dentro, seguía usando una capucha, y cuando se lo señaló, Dani solo sonrió y le explicó que tenía una cicatriz en la cara provocada por un accidente de antaño. Mientras tanto, cada día Atalante dejaba caer una gota de sangre sobre el artefacto, pero aquel necio trozo de metal seguía mudo. Los demás miembros de la organización probablemente sobrevivirían sin importar dónde hubieran acabado, pero Yuffie, ese muchacho, era otra historia. Dejarlo solo era peligroso en más de un sentido. ¿Y si volvía a caer en un ring clandestino? Para Atalante, Yuffie siempre había sido como un hermano pequeño, pero en el pasado no había sido más que un gladiador feroz, y cuando escuchó que había desaparecido pensó que vendría a buscarla, pero se había esfumado sin dejar rastro. Todo es un desastre, murmuró imaginando por un instante retroceder el tiempo, pero luego negó con la cabeza. Ella y Lionel nunca habían estado destinados a permanecer juntos. Nada había sido un desastre, todo simplemente había regresado a la normalidad. Y poco después llegó la hora de la cena. La mesa estaba repleta de un banquete fastuoso desproporcionado para solo 2 personas, pero Atalante apenas lo notó. Estaba demasiado ocupada observando la expresión hermética de Lionel. Rubel, por otro lado, explicó cada uno de los platillos, y mientras lo hacía, Atalante miró momentáneamente al hombre que lo acompañaba, que llevaba una capucha colocada con demasiado cuidado, pero no le dio demasiada importancia antes de tomar el primer plato que había llamado su atención. Era una fritata de ternera. No era un plato propio de un banquete, pero algo en él tiró de sus recuerdos, y cuando lo probó, el sabor le supo demasiado familiar. La comida era idéntica a aquella que Archie le había preparado en ese bosque de secuoyas, y cuando el nombre de ese joven emergió de lo más profundo de su memoria, apenas probó la comida, instintivamente miró al joven junto a Rubel, quien le estaba observando con una sonrisa satisfecha. Veo que aún le gusta la fritata, dijo el muchacho apenas, pero cuando Atalante quiso hablar, un calor metálico inundó su boca y luego su nariz. Un mareo le envolvió y pronto ni siquiera sintió su cuerpo. Su visión se distorsionó y solo alcanzó a comprender que se había desplomado como una muñeca rota cuando escuchó los gritos de los sirvientes y los de Lionel. Lo último que alcanzó a ver fue el rostro distorsionado de su esposo. Atalante quiso preguntarle por qué la miraba así, pero finalmente todo se volvió oscuro.
Cuando Atalante volvió a abrir los ojos, la escena ante ella le resultaba familiar. Estaba en el bosque de Veli, donde una vez se había escondido mientras huía de la persecución del emperador. En esa oscuridad, rodeado de solo árboles, estaba un muchacho de rostro amable mirándola con una compostura inquietante. Has despertado. Atalante miró alrededor. Estaba segura de que había perdido el conocimiento después de comer esa fritata. ¿Fue todo un plan de venganza de Archie? Para ser sincero, incluso después de que muriera mi padre, no podía dejar de preguntarme por qué. Con el tiempo esas preguntas se convirtieron en tristeza, y esa tristeza en resentimiento hacia el gran duque. Ese día, ojalá me hubiera cortado a mí en vez de a mi padre. Empezó a decir el muchacho, y era doloroso, pero incluso una disculpa se sentía vacía en ese momento. Incluso un tonto como yo, indigno del nombre de Lanzus, es capaz de vengar a su propio padre. Archie soltó una suave risa y dio un paso más cerca de Atalante, a quien le explicó que con la ayuda de alguien influyente había falsificado su identidad y había logrado infiltrarse en el castillo. Tras la muerte de Orlando, Archie había huido de casa y conoció a su supuesto benefactor, con quien ideó un plan para derribar al gran duque. Al principio tenía la intención de matar al gran duque, pero esa persona me dijo que ese tipo no puede morir. Atalante lo miró con cautela. Muy pocas personas sabían de la maldición de Lionel, y quería preguntarle quién era esa persona que lo había ayudado, pero Archie siguió hablando. Así que cambié mi objetivo a ti, maestra. O debería decir, jefa de Argo Atalante. El rostro que antes parecía inocente ahora era completamente diferente. Pensé que verte morir sería mucho más doloroso para el gran duque, ya que te quiere más allá de las palabras. Sí, eso podría haber sido cierto en el pasado, pero ya no era así, pensó ella, hasta que escuchó a Archie decir: gracias a ti vi una escena mucho más interesante de lo que jamás esperaba. ¿Quién hubiera imaginado que el gran duque de Vian podría poner esa cara? El mismo hombre que fue tan indiferente cuando derribó a mi padre se puso de repente nervioso y en pánico. Fue todo un espectáculo. Atalante no podía comprender sus palabras. Lionel había sido más despiadado que nunca. Sí, había cambiado al igual que Archie. Así que simplemente decidiste matarme a mí en su lugar. Pensaba que solo eras bueno cocinando, pero resulta que también eres bastante bueno con los venenos, dijo ella. Y habiendo crecido en los barrios marginales desde la infancia, Atalante había desarrollado resistencia a la mayoría de estos. Sin embargo, lejos de responder, Archie preguntó: ¿sientes culpa? Atalante no tuvo que preguntar por qué, y para ser sincera, sí lo hacía. Desde que había llegado al final del camino, ya no había razón para ocultar la verdad, así que sí, lamentaba la muerte de Orlando. Archie, que había estado observando en silencio esa sonrisa triste, finalmente habló entre dientes. Pensé que me habías olvidado. No estuvimos cerca mucho tiempo, así que creí que era lo más natural. Estaba seguro de que mi destino ni el de mi padre tendría ningún impacto para ti. Estaba absolutamente seguro. Archie dio un paso más cerca de Atalante, con los ojos ardiendo de rojo. Quería matarte de la forma más brutal posible. Habíamos sufrido tanto y aún así tú seguías viviendo como si nada hubiera pasado. Te guardaba rencor por eso y pensé que un villano debía recibir un castigo acorde a sus pecados, pero... Archie guardó silencio un momento. Pero mientras buscaba en el castillo del Gran Ducado encontré unos registros. El nombre de Jane estaba en la lista de beneficiarios de ayuda. Oh, sí. También el nombre que nunca había oído antes. Un niño desconocido llamado Jerome Lanzus. El niño que Jane llevaba en su vientre. Archie había huido cegado por la venganza, convencido de que Jane estaría mejor sin él. Nunca imaginó que ella había viajado sola, embarazada, hasta el Gran Ducado, gracias a Atalante. Y el impacto de esa noticia dejó a Archie sin palabras, quien no sabía nada, ni del embarazo, ni de las dificultades de Jane, ni de la ayuda de Atalante. Y una vez que supo la verdad, no pudo enfrentarse a ella. Estaba tan consumido por la abrumadora culpa que su propósito original parecía un recuerdo lejano. Archie apretó los dientes tragando un sollozo, antes de hablar finalmente tras una larga pausa. Deberías irte. No vas a morir como crees. El veneno que usé solo te va a causar un dolor insoportable por unos días. Además, ese tipo me dijo que no te lastimara. Y al escuchar sus palabras últimas, Atalante intentó averiguar a quién se refería, pero Archie se negó a decírselo. A partir de ahora vive tu vida y yo viviré la mía. Y espero que nunca más nos volvamos a encontrar. Supongo que una venganza de este nivel está justificada, dijo el muchacho, y antes de que Atalante se diera cuenta, el suelo bajo sus pies se convirtió en un abismo sin fondo. Archie sonrió tristemente y murmuró algo, pero Atalante no pudo distinguir sus palabras entre el ensordecedor zumbido en sus oídos. Sin embargo, al observar sus labios, logró captar una última palabra con certeza: por Tesalia. Y solo había una persona que podía ordenarle hacer tal cosa.
Atalante iba y venía de la conciencia sintiéndose como si se hundiera en un abismo. Lo único que tenía claro era su curso de acción. Tenía que proteger a Lionel. La maldición del encantador Gran Príncipe, el incendio en el castillo del Gran Ducado, detrás de cada amenaza mayor y menor siempre había estado el emperador. Tenía que escuchar su historia, pero sabiendo que no había forma de que Lionel le contara la verdad, debía encontrarse con Diana. Y justo cuando Atalante obligó a su cuerpo a moverse y sus pies tocaron el suelo, vio una figura de pie frente al balcón, y en el momento en que lo reconoció, un denso aroma metálico le invadió la nariz. Lionel estaba empapado en sangre, pero su rostro no mostró signo de vacilación, y cuando miró más allá, el rostro de Atalante se volvió pálida. A sus pies estaba el cadáver cuyo cuerpo le era familiar. «Sísifo», susurró. Lo dejé pasar antes, porque actuaste de una forma muy convincente. Pero era este hombre el que visitó tu habitación entonces, ¿verdad? Lionel lo había sabido todo el tiempo. Atalante no pudo responder. En vez de eso, se agachó y miró al hombre que destacaba en el sigilo e infiltración, y a pesar de eso, había muerto a manos de Lionel. Todo se sentía tan irreal, y quizás porque esta era la primera vez que lo presenciaba cometer un asesinato. Ella misma había cometido actos malvados, pero no podía evitar sentir cierto distanciamiento, porque Lionel Bianchi ya no la amaba, no era solo un villano, era un monstruo. ¿Estás loco? Solo ahora ¿te das cuenta? Atalante, aún mirando el cuerpo inmóvil de Sísifo con angustia, finalmente tomó una decisión. No había tiempo para acobardarse ante su recién descubierta crueldad. No había jurado que si le daba otra oportunidad lo protegería, y con una determinación inquebrantable en los ojos, Atalante pasó junto a él y salió al balcón. El mismo balcón desde el que saltó la primera noche que se conocieron, cuando escapó del castillo del Gran Ducado. ¿Piensas saltar otra vez? Hay algo que tengo que hacer. ¿Y crees que te dejaré ir? Si no lo haces, entonces lucharé con mi vida. Y tras una larga pausa, Lionel se giró mientras soltaba una respuesta indiferente. Entonces vete. Esta es la última misericordia que te concedo como ex gran duquesa. No vuelvas a aparecer ante mí. Y comprendiendo su intención, Atalante esbozó una leve sonrisa al hombre que se negó a mirarla. Puede que viniendo de mí no te importe demasiado, pero voy a protegerte, pase lo que pase. Bañada en la brillante luz de la luna, Atalante susurró su determinación y luego se lanzó desde el balcón. Dentro de la habitación, fuera de la ventana, toda la noche estaba manchada de un rojo despiadado. Se decía que el gran duque del norte había perdido la cabeza por completo, volviéndose aún más cruel que antes, tan cruel que su propia esposa, la gran duquesa, no tuvo otra opción que huir. Los rumores que nacieron en Bian se esparcieron por todo el imperio como pólvora, y mientras el país se llenaba de susurros, Atalante abandonó el gran ducado y se infiltró en la capital imperial, y casi sin esfuerzo terminó colándose en las cámaras de la princesa. Diana apareció momentáneamente sorprendida, pero no fue la única. Atalante también se sorprendió cuando notó al hombre que estaba a su lado. Era Paul, quien ahora respondía al nombre de Felius, el príncipe del reino de Vale. Solo entonces Atalante comprendió plenamente por qué siempre había evitado a la gente de Vale, o incluso esa personalidad autoritaria y mandona cuando era solo un sirviente. Diana, que la había estado observando con calma, intervino entonces. «Debo tomar tu presencia aquí como una señal de que has aceptado mi propuesta». Y tras cruzar la mirada con Diana, Atalante asintió con firmeza. Quería ayudar, pero tenía una condición. Pase lo que pase, debes garantizar la seguridad de Lionel. Júralo por el nombre de Tesalia. La mirada de Atalante era feroz, y durante un largo momento Diana la estudió con una mirada extraña antes de acceder. Poco después, ambas mujeres tomaron asiento, mientras Felius servía hábilmente el té para ellas. Dando un sorbo a su té, Diana bajó la mirada y comenzó a hablar. Supongo que debería empezar por el inicio. Esto fue solo algo que escuché de mi padre decirle a alguien más, pero lo que voy a contarte probablemente sea lo más cercano a la verdad. Y esa noche, tras un largo viaje, Atalante permaneció despierta hasta el amanecer mientras escuchaba el pasado de su propio marido. El encantador Gran Príncipe, nacido en una familia donde los hijos eran escasos, había tenido la fortuna de crecer sano y fuerte. Desde niño destacaba en todo lo que hacía, lo que provocaba comentarios que inquietaban a sus padres. El heredero del gran duque es más que digno de ser el príncipe heredero, solían decir, sobre todo cuando la situación en la familia imperial era más inestable que nunca. La emperatriz Leonor había asesinado a la consorte favorita del emperador, solo para ser asesinada después por el propio príncipe
príncipe ilegítimo. El príncipe Amphion generaba dudas sobre su capacidad y la princesa Diana apenas recibía atención. Y en un ambiente tan frágil, los duques temían que la simple existencia de Lionel pudiera romper el equilibrio entre el imperio y el gran ducado. Las facciones empezaban a presionar para coronar al gran duque como rey, y los susurros de rebelión se convirtieron en movimientos reales. Para ellos estaba claro, Lionel corría peligro, y con la excusa de un tratamiento médico enviaron a su único hijo a esconderse a una villa aislada. El miedo de que fuera usado como peón en un golpe de estado les quitaba el sueño. Afortunadamente, poco después de que él desapareciera de la escena pública, el imperio comenzó a estabilizarse bajo las reformas de Kaiser. Mi querido Leo, el imperio está recuperando la calma. Deberías volver al castillo cuando lleguen las lluvias de primavera. Así decía la carta que Lionel recibió unos meses después, y el joven heredero de Vian presionó los labios sobre el papel impregnado aún con el leve aroma de su madre. Incluso lejos de la capital, dedicaba sus días a redactar políticas para mejorar la vida de su gente. Creía ingenuamente que cumplir sus deberes en silencio bastaría para mantenerlo a salvo de la turbulencia política, pero cuando por fin llegaron las lluvias de primavera, entendió cuán equivocado estaba. Durante su último paseo en la villa que había aprendido a querer, se encontró con una figura desplomada en el jardín. Era una niña inconsciente que no debía estar allí, y como era natural, el bondadoso gran duque corrió a su lado sin dudarlo. ¡Aguanta! ¡Pronto estarás bien! Como para tranquilizarla, Lionel incluso le dedicó una sonrisa radiante, y por un breve momento, la chica, cuyos ojos recordaban a los tulipanes rosas, parpadeó hacia él. Luego, con expresión desconcertada, murmuró: Ya veo. Realmente haces honor al nombre del encantador gran príncipe. No te pareces en nada a los tesalios que conozco. Lionel no comprendió sus palabras, pero no tuvo tiempo de reflexionar en ellas porque la expresión de la chica se torció de repente de dolor. Lo siento, pero si quiero sobrevivir no tengo elección. Es solo así. La criatura que una vez fue una niña dejó escapar un grito tan inquietante que parecían uñas arañando una pizarra. Instintivamente, Lionel desenvainó su espada y esquivó por poco la enorme garra negra que cayó sobre él. Y aunque era hábil con la esgrima más que nadie, esta era la primera vez que se enfrentaba a un monstruo como ese. No tenía ni idea de dónde ni cómo golpear para derribarlo, así que se movió con rapidez buscando una abertura, porque si él caía, la gente de la que era responsable, su pueblo, su familia, sin duda estarían en peligro. Por ello no pudo rendirse, y entonces un recuerdo surgió vívidamente. Esta es la tierra que debes proteger, Leo. Debes proteger este país y a su gente. No importaba lo que pasara, esas palabras ataron a Lionel como cadenas. Más tarde supo que no había sido una súplica paterna, sino un hechizo dejado por Ariadna Tesalia a sus descendientes, para evitar conflictos con el imperio. E independientemente de su origen, el voto seguía siendo absoluto en la mente de Lionel, y también se convirtió en la razón misma de su existencia y su único deber. ¡Debo protegerlos a todos! ¡Debo hacerlo! Porque antes de ser un niño, él era Lionel Vian, y cuando tuvo la oportunidad clavó su hoja afilada en el pecho de la criatura donde presumía que estaba su corazón, y ahora desarmado, Lionel jadeaba pesadamente pero con la urgencia de avisar a los demás. Debían prepararse para lo que podría venir, y con esa decisión tomada se dirigió hacia la villa, pero... Pensar que me derribarías, realmente eres un descendiente de Vian. La voz infantil volvió a resonar causándole escalofríos. Lionel giró la cabeza de golpe, pero el monstruo, ahora vuelto a la forma de una niña, fue mucho más rápido. Y antes de que pudiera reaccionar, ella le tapó la boca con una mano y pronto algo grueso y viscoso se coló en su boca. Un dolor punzante le quemó la garganta, privándole incluso de la capacidad de gemir. Se desplomó en el suelo, con un siseo nauseabundo, su mano comenzó a corroerse ante sus propios ojos. Solo entonces, Lionel se dio cuenta de lo que acababa de tragar. Era sangre de monstruo. Será insoportable, pero si lo soportas, ganarás algo a cambio. Una voz fingiendo preocupación resonó en sus oídos, pero Lionel apenas podía comprender las palabras. Su conciencia vaciló una y otra vez hasta que finalmente se desplomó. Cuando volvió a abrir los ojos, el lugar donde despertó eran sus propios aposentos dentro del castillo Vian. Su madre estaba a su lado, sollozando, olvidando toda compostura. Su padre corrió hacia su esposa e hijo y los envolvió en un abrazo. Pero mientras Lionel era sostenido por sus padres llorosos, finalmente entendió algo. No podía sentir nada, ni alegría, ni tristeza, y antes de darse cuenta había empujado a sus padres con todas sus fuerzas, y una nueva realización cobró sentido.
ya no amaba a sus padres. Pero no fue solo a ellos. Sucedió con la niñera que lo cuidó, con sus amigos, con el perro que tenía, e incluso su propio país. Lionel ya no podía sentir amor por nada. Sorprendentemente, la gente no notó de inmediato el cambio de Lionel. Simplemente asumieron que ya no sonreía igual debido a las secuelas del ataque. Por supuesto, ni siquiera imaginaron que el agresor fuera un monstruo. Y con cada día que pasaba, diferentes emociones violentas impulsaban a Lionel, quien luchaba desesperadamente por reprimirlos, hasta el punto de sentir que estaba llegando a su límite. Sin embargo, sus esfuerzos se desmoronaron por un incidente aparentemente trivial. Fue una simple discusión de niños, pero en medio de esa discusión, el frágil autocontrol que mantenía unido a Lionel terminó por quebrarse. La tensión acumulada, los gritos y la confusión activaron algo oscuro dentro de él, y un instante después desenvainó su espada movido por la sed de sangre y actuó sin titubear. Cuando la sangre salpicó, una emoción terriblemente clara lo recorrió. Fue placer. Afortunadamente, el niño herido por Lionel no estuvo en peligro de muerte y el incidente fue encubierto como un simple accidente entre menores. A Lionel lo castigaron con una semana de confinamiento en la torre del castillo y cuando llegó el día de ser liberado, el miedo lo consumía porque temía volver a dañar a alguien más. Convencido de que su propia existencia era un peligro, buscó una manera de ponerle fin. Sin embargo, al despertar, su cuerpo seguía intacto y antes de que pudiera comprender por qué seguía vivo, un estruendo recorrió el castillo. Al bajar de la torre, lo que encontró fue una pesadilla. El gran ducado, antes lleno de personas que amaba, se había convertido en un nido de monstruos grotescos. Fue allí cuando recordó demasiado tarde la advertencia de la criatura que había conocido tiempo atrás. Déjame darte un consejo. Pase lo que pase, nunca debes quitarte la vida. No solo no conseguirás lo que quieres, sino que la energía liberada causará estragos en tu entorno. Esto es mi culpa. Pero al patético gran príncipe ni siquiera se le concedió tiempo para sentir culpa. Las criaturas ya se extendían por el castillo amenazando con escapar, y movido por un instinto y por la voz que siempre le había pedido proteger Bianc, comenzó a exterminarlas una por una, y a medida que luchaba una inquietante familiaridad lo recorría. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Los sirvientes? ¿Dónde se había ido todo el mundo? Al final, solo quedó un monstruo de ojos azules. Cuando lo decapitó de un solo golpe, un colgante cayó al suelo y le reveló la verdad. Dentro había un retrato familiar, y solo entonces entendió lo que había ocurrido. Dejando caer su espada destrozada, Lionel miró al frente con la mirada perdida. Entonces se rió como si hubiera enloquecido, porque verse a sí mismo incapaz de derramar ni una sola lágrima por esta tragedia era insoportablemente ridículo. No fue hasta que amaneció cuando Lionel dejó de vagar por el gran ducado como un loco. La sangre de los monstruos caídos desprendía un hedor desagradable y el impacto de la batalla dejó al gran ducado en ruinas, su estructura devastada en algunos lugares. Y si alguien más veía eso, los mismos cimientos del gran ducado se sacudirían, porque una cosa era que difundieran rumores sobre un ataque de monstruos, pero otra muy distinta si se difundiera que la gente de Bianc se estaban transformando en monstruos. Entonces sería realmente el fin para el gran ducado. Fue así que Lionel pronto tomó su decisión y prendió fuego a todo Bianc, el lugar donde había nacido y crecido, el lugar lleno de las personas que había amado. Lo quemó todo con sus propias manos. Con el tiempo, el castillo en ruinas se restauró al igual que el orden en el gran ducado. Lionel manejó los asuntos con precisión y era tan impecable que costaba creer que fuera tan joven, pero al mismo tiempo tan despiadado. Y siempre que surgía la más mínima molestia, daba la orden sin dudar. Mátalos. Y con esas breves palabras se perdieron innumerables vidas. Nadie sabía por qué había cambiado tan drásticamente, pero una cosa era segura: el encantador gran príncipe ya no existía más. El hombre que ahora gobernaba Bianc era un villano despiadado y hermoso, pero nadie sabría jamás lo que sentía mientras vivía cada día. Desde el día en que se convirtió en el gran duque, Lionel había estado esperando a que alguien llegara y matara al villano roto y le trajera la salvación. Atalante apretó los dientes. Diana le había insinuado que el emperador era el cerebro detrás de la maldición de Lionel. El monstruo que había aparecido en la villa había sido criado por el mismo emperador. Criar monstruos era un pensamiento nauseabundo, pero realmente había ocurrido. Diana había visto uno ella misma, solo una vez, encerrado en una cámara secreta subterránea en el Palacio Imperial. Ese monstruo había sido uno de los ejemplares que el emperador había capturado personalmente en las Tierras Oscuras. Sin embargo, las preguntas que surgieron ante esa verdad fueron: ¿por qué Kaiser quería usar monstruos? ¿Fue para ganar guerras? ¿Arruinar al Gran Ducado? En aquel entonces, los logros de Lionel no eran tan grandes como para suponer una amenaza para la autoridad
autoridad imperial, y si lo que quería era derribar a Viang, ¿por qué hacer beber sangre de monstruo que se suponía daba la inmortalidad? Nadie en su sano juicio daría tal poder a un enemigo político. Atalante estaba convencida de que el emperador tenía otra agenda oculta, y perdida en sus pensamientos mientras caminaba, pronto se dio cuenta de que había llegado a las tierras oscuras. Había dos razones por las que Atalante se había arriesgado a ir hasta allí. Uno era para buscar el santo grial del primer emperador y la sangre de un monstruo. Se sabía que cuando la princesa Ariadna se aventuró a esas tierras para reforzar el sello, los monstruos robaron el santo grial, un símbolo de autoridad imperial. Era un asunto serio. Al fin y al cabo, el santo grial tenía el poder de reconocer a un verdadero soberano, y si Diana era reconocida por el santo grial, sus posibilidades de tomar el trono aumentarían exponencialmente. Por eso le había pedido formalmente ayuda a Atalante y le había dado un boceto de la criatura que había robado el santo grial. Atalante abatió a la bestia que se lanzaba hacia ella y se adentró. Tengo una copia de los registros de experimentos monstruosos de mi padre. Es inquietante seguir sus pasos, pero con ellos quizás encontremos la manera de romper la maldición del Gran Duque. La conversación de Diana aún seguía dando vueltas en su mente. Honestamente, estaba segura de que la maldición de Lionel se había levantado cuando se enamoró de ti. Atalante dudó por primera vez antes de confesar la existencia de la poción de amor, y aunque brevemente sorprendida, Diana no pudo ocultar su escepticismo. Por muy poderosa que sea una poción, una maldición impresa con sangre de monstruo no puede romperse tan fácilmente. Tras eliminar al último de los monstruos que la perseguían, se deslizó en una mansión abandonada. Lo único afortunado era que Diana le había dado un artefacto capaz de detectar la presencia de monstruos, y gracias a eso las probabilidades de ser emboscada habían disminuido. Mirando alrededor, Atalante notó que el lugar estaba en ruinas, y mientras sacudía suavemente el polvo de un viejo escritorio, algo llamó su atención por primera vez. Era una carta. Una sola hoja de papel impecable e intacta a pesar del tiempo. Pero justo cuando Atalante iba a tomarla, sintió una presencia desconocida y apuntó inmediatamente con su arma hacia el intruso. No obstante, su mirada feroz vaciló mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Y no fue para menos porque la persona que había entrado no era otro que Yuffie. Yuffie gritó sus sentimientos en voz alta antes de abrazarla aún más fuerte. Era un poco difícil respirar, pero no era desagradable. Sin embargo, ¿cómo había llegado él allí? Soy muy bueno encontrándote, no importa dónde estés, siempre puedo encontrarte, exclamó él con un rostro limpio y luminoso, pero su cuerpo contaba otra historia. Atalante lo miró. ¿Acaso no había visto a los monstruos que se agolpaban afuera? Sin embargo, la muchacha se suavizó mientras tomaba su gran mano y lo arrastraba con ella. Yuffie había sido alguna vez un infame gladiador clandestino con una fuerza brutal, pero seguía teniendo la mentalidad de un niño pequeño, y aunque él era mayor que ella, lo consideraba como un hermano menor. Vamos, te dije que te quedaras con Jenna. ¿Sabes lo peligroso que es este lugar? Pero soy fuerte y bueno luchando, puedo protegerte, Atalante, replicó el enorme muchacho, pero fue la palabra proteger la que dolió más. Su voto a Lionel aquella noche carmesí aún ardía vívidamente en su mente y probablemente nunca desaparecería, ni la promesa ni las emociones. Pero dejando de lado eso, Atalante volvió a negar, y esa firme negativa hizo que Yuffie frunciera el ceño y se girara empujando la puerta para abrirla. El agudo grito de Atalante fue seguido por el fuerte tintineo del artefacto que la princesa le había dado, una advertencia de que se acercaban monstruos. Maldiciendo en voz baja, Atalante sacó su arma, y efectivamente, un enorme monstruo se cernía frente a Yuffie. Puede que él tuviera habilidades notables en combate cuerpo a cuerpo, pero eso no significaba que pudiera hacerle frente a un monstruo. Atalante gritó que se agachara, y justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, Yuffie se giró con los brazos extendidos, bloqueando la perspectiva de Atalante. ¿Qué estás haciendo? ¡Agáchate! Ella gritó, pero Yuffie se negó, asegurándole de que aquel monstruo no le haría daño, que en realidad aquel monstruo era un amigo, y fue allí que algo raro ocurrió. En el momento en que Yuffie habló, aquel monstruo se detuvo para luego acercarse al muchacho como un animal domesticado. ¿Ves? Te lo dije, no son malos si no atacas primero. Atalante no podía creerlo. Desde el momento en que puso un pie en esas tierras, la atacaron al instante con claras intenciones de matarla. Entonces, ¿por qué los monstruos parecían confiar en Yuffie? Y justo cuando esa duda surgió, una voz familiar la llamó desde atrás. Sé por qué los monstruos siguen a Yuffie. Atalante se giró bruscamente y allí estaba alguien a quien casi le alegraba ver como a Yuffie. Era Mia. Pero incluso cuando su corazón se aceleró de alegría, el artefacto volvió a sonar fuerte y urgente, advirtiéndole de la aproximación de un monstruo. Y esta vez, venía de la dirección
atención de Mia. Atalante frunció el ceño mirando del artefacto a la joven, y en el momento en que sus ojos se encontraron, una inexplicable sensación de déjà vu la invadió junto con las palabras de Diana. El monstruo que mi padre envió tras Lionel era una chica con unos ojos rosas llamativos, de un color tan raros como los tuyos, Atalante. La chica monstruo que había descrito, sus ojos eran exactamente del mismo color que los de Mia, pero eso no fue lo único que Atalante encontraba inquietante. Mia había aparecido al día siguiente de que Atalante se encontrara por primera vez con un monstruo en el campo de batalla. Pero antes de que comenzara el feroz encuentro, los miembros de Argo habían evacuado a todos y cada uno de los aldeanos que vivían cerca. En aquel entonces Atalante estaba demasiado distraída para cuestionarlo, pero ahora pensándolo racionalmente, ¿cómo había acabado una niña pequeña desplomada en medio de una zona de guerra? Y ahora que sabía que algunos monstruos podían adoptar forma humana, era aún más sospechoso. Mia, Incluso mientras hablaba, el artefacto seguía con su alarma implacable, como si quisiera demostrar que un monstruo estaba justo delante de ella. ¿tú no eres humana? Mia solo asintió débilmente. ¿Este lugar es tu hogar? Volvió a preguntar Atalante. Sí. Respondió Mia. ¿El monstruo que nos atacó en la guerra fuiste tú? Mia volvió a asentir ante la pregunta y finalmente, ¿Tú fuiste la responsable de convertir a Lionel en lo que es? esta vez, la respuesta no llegó de inmediato y tras una larga y agonizante pausa, Mia por fin asintió. El rostro de Atalante se torció de emoción mientras se acercaba a ella. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Su fuerte grito resonó por encima de la aguda alarma del artefacto, y aunque sabía que Mia no lo había hecho por voluntad propia, saberlo no borraba la rabia que ardía dentro de Atalante, porque ese accidente le había arrebatado todo a Lionel. Yuffie trató de disuadirla para que soltara a Mia, pero Atalante lo apartó. ¡Responde! Mia se estremeció ante la intensidad de la mirada enfadada de Atalante, pero tras un largo silencio la joven separó sus labios. Te lo contaré todo. Por eso he venido a ti. Fui yo quien le entregó el conector a la princesa, porque solo hay una cosa que me da más miedo que morir. Que no me creas, Atalante. La voz de Mia sonaba tensa al hablar, pero ella ya la había engañado una vez, y una vez mentiroso, siempre mentiroso. Atalante lo había aprendido con la experiencia demasiadas veces para contarlas. Era prácticamente una ley de naturaleza, y apuntando el cañón de su arma contra Mia, Atalante habló amenazante. Habla. Considera esta tu última oportunidad por todo lo que hemos pasado juntas. Mia tragó saliva con fuerza. Luego llevó el cañón justo sobre su frente y empezó a relatar. Todo el mundo sabía que los monstruos eran seres malvados, aunque no siempre había sido así. En el pasado eran casi como humanos. Algunos pensaban y gobernaban, otros más simples se criaban como ganado. Hubo conflictos, sí, pero no más graves que una pelea entre animales domésticos. Con el tiempo, sin embargo, cada vez más monstruos comenzaron a perder el control. No solo las bestias, sino también aquellos que podían mantener forma humana. Y a medida que los ataques se intensificaron y las bajas aumentaron, el odio público creció, hasta que Ariadna apareció como una heroína legendaria y lo selló en las tierras oscuras. Allí, la mayoría recuperó la cordura, salvo unos pocos. Mia era prueba viviente de ello. Como miembro de Argo nunca había mostrado agresión, era amable y dulce, aunque seguía rodeada de misterios. Aún así, la verdad era mucho más oscura. El emperador Kaiser, de sangre tesalia y sorprendentemente parecido a Ariadna, la había sacado a ella y a los monstruos de las tierras oscuras prometiéndoles libertad, pero en realidad los llevó a las cámaras subterráneas del Palacio Imperial, donde se convirtió en su captor. Kaiser no quería solo armas, estudiaba cada rasgo y debilidad que los diferenciaba de los humanos. Todos los compañeros de Mia murieron durante esos experimentos. Ella fue la única que sobrevivió, y por eso el emperador la premió, con una libertad condicionada, ordenándole entregar su sangre a un niño tesalio, y ese niño fue Lionel. Mia sabía que la sangre de monstruo podría fortalecer a un humano, pero también potenciar su violencia. Sin embargo, desconocía que los descendientes tesalios eran especialmente vulnerables. De haber sido un chico común, Lionel jamás habría sufrido tanto. En ese momento estaba tan mentalmente agotada y desesperada de ser libre que obedecía la orden del emperador sin cuestionarlo, dijo Mia, y así fue como provocó deliberadamente a Lionel para que la hiriera, pues sabía que la sangre de monstruo liberada por una herida podía corromper el entorno, e incluso transformar a humanos en monstruos, y esa revelación hizo que Atalante entendiera la magnitud de la tragedia del Gran Ducado y el peso que Lionel había cargado en silencio. Lo sabía él, y si lo hacía, ¿cómo había soportado todo ese tiempo? Gané mi libertad sacrificando al gran príncipe, pero era una libertad vacía. Los efectos secundarios de los experimentos me hicieron perder el control de vez en cuando. El emperador no me liberó, simplemente desató otra forma de tormento bajo el pretexto de la libertad. Atalante entonces recordó la vez en que
que Mia en su forma de monstruo le había suplicado que la matara. Pero después de que me heriste y me uní a Argo, dejé de perder el control. Sanar gente, salvar vidas, por primera vez me sentí feliz. El Gran Duque es igual. Se perdió a sí mismo tras beber mi sangre, pero milagrosamente se enamoró de ti, Atalante. Siguió explicando Mia y sí, todo sonaba como un bonito cuento de hadas, pero la verdad era que el amor de Lionel no era por su propia voluntad. Atalante resopló con una sonrisa amarga en los labios y le contó todo a Mia, desde cómo hizo que Lionel bebiera la poción de amor hasta cómo huyó del castillo del Gran Duque. Mia escuchó sorprendida, pero pronto asintió con una resolución tranquila. Todavía quedan demasiadas preguntas sin respuesta, pero las resolveremos juntos. Te ayudaré en lo que pueda. Atalante miró en los profundos ojos rosas de Mia durante un largo momento. Luego aplastó sin dudar el artefacto que aullaba y le advertía de la naturaleza monstruosa de Mia. Pero para ella, Mia seguía siendo Mia, sin importar lo que fuera. Y al ver el objeto roto, la joven rompió en llanto. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.